Buenas. Bueno, esta clase es el marco histórico a la introducción, digamos, de infografía. Y es importante entender que si bien es un marco histórico, como se llama la presentación, y cuenta los inicios de las maneras de guardar la información, es algo que ha evolucionado y que se mantiene hasta el día de hoy. Parece obvio, pero no es tan obvio y sí sale a la luz cuando lo ponemos a analizar. Y un buen ejemplo se da con las cuevas de Altamira y el origen de la escritura. Las cuevas de Altamira, que si bien eran pictogramas, arte como rupestre, ¿no? En cuevas, si bien tiene su significado como algo ocioso en su momento, y el arte por el arte, como le decían, también eran pictogramas que tenían un significado de comunicar algo, de ordenar cierta información o de registrar cierta información o cierto conocimiento que ellos iban adquiriendo. Y la escritura es otro muy buen ejemplo, porque no nos tenemos que olvidar que la escritura es visual. Cuando comenzó la escritura era una masa de textos sin espacios, líneas corridas, y tuvieron que pasar más de 4000 años para que los copistas empezaran a trabajar sobre la organización de esas masas textuales y terminen siendo como hoy lo conocemos. Es importante que entendamos que si bien es visual, no tiene las características de la imagen visual, porque no es sintética como si son los pictogramas, sino es analítica. Pero bueno, gracias a los trabajos visuales, las resoluciones gráficas, que como ya mencioné fueron hechos por los copistas, a la introducción del espacio entre las palabras, los puntos, los punticomas, las mayúsculas, el interlineado, bueno, todo eso que se fue evolucionando, que ustedes lo super conocen, la humanidad evidentemente evolucionó en las formas de leer, esto es indiscutible. Pero el ejemplo viene a que previo a eso, o sea, mientras los textos se trabajaban de esa manera, era imposible para las personas tener que leer rápidamente, ¿no? Si se tenía que volver al texto a buscar cierta información, ese diseño que como ven en pantalla era muy complejo. Es ahí que por una de estas historias que les estoy contando, aparecen los palacios de la memoria. Como dice ahí, la memoria como registro del conocimiento, usaban imágenes mentales. En ese momento, como ya dije, en el que surgen los palacios de la memoria de la escritura, obviamente ya existía, pero era un momento, antigua Roma, antigua Grecia, etc., que el discurso predominante era oral. O sea, la oralidad en ese momento estaba muy presente. Por lo tanto, aquellas personas que eran pocas y que tenían el don del discurso, habían elaborado, habían encontrado, habían diseñado una manera, una forma de recordar las cosas. Entonces, cuando se daban esos discursos, la manera que encontraron fueron estos palacios de la memoria, que no son nada más que imágenes mentales, imágenes virtuales que ellos se diseñaban en la cabeza y bueno, y le llamaban palacio porque usaban partes del palacio para decir, bueno, en qué ubicación del palacio, en qué columna, en qué habitación, en el fondo, en la entrada, en la puerta, en el cuarto del fondo. Ellos ahí iban ubicando los temas, entonces iban aludiendo a esa referencia que tenían mentales con los palacios de la memoria para ir guiando el discurso que tenían que dar oralmente. Bueno, una manera de organizar la información. Las primeras maneras de organizar la información. Cabe aclarar que estas imágenes que están viendo en pantalla fueron visualizadas de alguna manera años, muchos más tarde que el origen de los palacios de la memoria. Bueno, luego de los palacios de la memoria vinieron los diagramas de la memoria, que fueron diseñados por Ramón Lull, que era un filósofo de la época. Mientras los palacios eran una forma de recordar la información, de memorizarla y recordarla para después tenerla en el discurso oral,
ya los palacios de la memoria ayudaban, o sea, hubo un salto ahí, porque ayudaban o guiaban el razonamiento. Respecto al orden de la información, había un paso más por este razonamiento que se le atribuye. Pero luego de los diagramas de la memoria, vinieron los teatros de las memorias. Y ahí, como dice ahí, la memoria como registro del conocimiento usaban interfaces gráficas que servían de soporte, apoyo y lugar de conservación. Los teatros de la memoria eran teatros reales, chiquitos, hechos de madera con cajones, donde cada cajón tenía temas, categorías de temas y información. Cuenta la historia que la persona entraba, iba eligiendo el tema y empezaba su discurso oral. Pero lo interesante también es cómo ya las interfaces que estaban en la memoria con los palacios salen y luego empiezan a tomar interfaces reales, ¿no? Metáforas reales, analogías que hasta el día de hoy se mantienen, el trabajo de la analogía en las interfaces digitales se mantiene y bueno, su origen viene desde ahí. En el mismo siglo que en los teatros aparece el famoso mapa de Mercator. Pero antes de detenernos en por qué ponemos el ejemplo de Mercator, es importante detenernos en entender que los mapas son las primeras visualizaciones de información que nos permite tomar decisiones. Lo de tomar decisiones es una de las características de la infografía y de la visualización de la información que lo venimos hablando desde las primeras clases, ¿no? Cómo visualizar información ayuda a entender procesos y, en este caso, a tomar decisiones. Este es un ejemplo súper antiguo, donde vemos la imagen de la Tierra, los lugares, países, pero también vemos así como esta ornamentación en los laterales, que representaban las costumbres, ¿no? las culturas de los lugares que querían, en este caso, que querían resaltar. Claro que el origen de los mapas es muy antiguo y fue evolucionando al igual que la escritura. Pero lo importante del ejemplo de los mapas es entender lo que dije antes en esto de la toma de decisiones, pero también de representar el conocimiento del espacio. Y no solamente de representarlo, sino de sistematizarlo, porque los meridianos y los paralelos y esos códigos que se empezaron a usar en los mapas, fue una manera de sistematizar el espacio. Este es el mapa de Mercator. Y si nos detenemos en él es por dos cosas. Primero, porque es un mapa que desde el siglo XVII hasta el año 2000 estuvo con nosotros en los libros de historia y de geografía. O sea que hasta que no apareció Google Maps, ese mapa estuvo con nosotros. Y estuvo deformado de alguna manera, porque vino de una proyección cónica y además era un mapa que creo que fue diseñado para la navegación. Y así como se pasó de la proyección cónica al plano, se pasó a los libros sin respetar los códigos reales de los espacios, digamos. Y la otra cuestión es por la poca objetividad del mapa, ¿no? O sea, fíjense en lo del eurocentrismo que tuvieron siempre. Europa siempre fue diseñada mucho más grande respecto a los demás países. Obviamente después cada vez se achicaba más, pero de alguna manera es entender cómo ellos, que salían de acá, el eurocentrismo, o sea, el punto, sus ojos estaban puestos en ellos mismos. Y Peters, que fue un cartógrafo que vino después, en los años 70, propuso un mapa más acorde a los tamaños reales, pero fue un mapa que no se aceptó y se dijo que no se iba a aceptar porque de alguna manera ese mapa iba a atentar contra el uso perceptivo de los usuarios. Entonces, más allá de esto, del ejemplo de la comparación con Peter, yo creo que tenemos que entender respecto a la infografía, a lo que nos compete, a la visualización de la información, es primero que la representación visual no garantiza ninguna objetividad, seguro que no, y en el análisis de infografía que habrán hecho buscando referencias y otros que vamos a ver, es así, no representa ninguna objetividad. Y luego, el ejemplo de Mercator es tal cual, la visualización no resuelve problemas políticos. Bueno,
la enciclopedia, la famosa enciclopedia. La enciclopedia toma como base la organización alfabética, pero en base a esa organización es que Diderot clasifica el conocimiento y la considera una telaraña o un laberinto. Y estas metáforas o laberintos, metáforas de laberinto, telaraña, que Diderot menciona, se convierten realmente en interfaces gráficas que trabajan mismo dentro de la enciclopedia, ¿no? Es una información, bueno, la enciclopedia tenía toda la información disponible hasta la época, y cruzaba este orden alfabético con el del conocimiento, con el del saber, y era como una cadena de revisiones que te iban conectando. O sea, el objetivo de la enciclopedia también era conectar visualmente los textos y conectar visualmente el conocimiento. Bueno, y ahora hacemos un salto grande más o menos porque en realidad estamos hablando de 1821, pero este señor William Playfair se lo consideraba el padre del gráfico estadístico, ¿no? Y muchas personas consideran como un muy buen ejemplo de visualización de información. Porque lo que hacen en este gráfico acá es, habla del precio del trigo en relación a la suba de salarios por semana. Y fíjense en cómo combina estas gráficas de barras que ya poseen cierta estetización con una gráfica de línea ascendente, y a su vez estas dos informaciones se cruzan en una determinada línea de tiempo que va desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. En esta época empiezan como a aparecer este tipo de gráficas en cantidad porque había como una necesidad enorme de explicarle a la población lo que estaba sucediendo y explicarle sobre todo el número, qué pasaba con el número. A ver, entre Lull, los diagramas de la memoria, Mercator y este señor estadístico William Playfair, hay solamente 100 años de diferencia entre cada uno, pero es importante entender cómo cada uno pensaba la visualización de información respecto a diferentes objetos. En un caso nosotros teníamos, o sea, en el caso de William tenemos esto que ellos querían entender qué pasaba con el número, con las cosas, y lo tenían que cuantificar de alguna manera, ¿no? Para que las personas lo pudieran entender. Por otro lado estaban los mapas, que era una excelente representación de la superficie visual, y era esto de conocer el mundo físico. Imagínense que era alucinante, ¿no? Tener un libro y mirar los mapas y poder conocer el mundo a través de esas visualizaciones, y alucinante en ese momento. Ahora el salto cualitativo que se ha dado gracias a Google Maps, es increíble, ¿no? Y luego el tema de los teatros de la memoria, ¿no? Los diagramas de la memoria, que su fin no fue solo conocer o registrar o aludir a la memoria, sino también era pensar. Bueno, de William Playfair pasamos a las flores de Nightingale. Florence, además de su profesión de enfermera y militante, y militante de la salud pública, era una experta estadística y sobre todo en epidemiología. Y ella estaba especialmente convencida de que las guerras de Crimea, que las muertes, que sucedían en la guerra de Crimea, no estaban relacionadas la cantidad de muertes estaba relacionada a las balas, ni mucho menos, sino que esa pérdida enorme de personas en esa guerra estaba relacionada a las horrorosas condiciones de higiene que había en los hospitales de campaña. Entonces, como era súper militante, como dije, y estadística también, empezó a recabar datos y hizo estos diagramas de área polar, se les llaman, que si bien luego analizados específicamente no eran tan fieles respecto a la proporción que se usaba,
que quería transmitir, pero ese es otro detalle porque después eso fue cambiando. Lo importante es que ella, gracias a este diagrama, que algunos dicen que que en realidad fue Playfair el que diseñó estos gráficos estadísticos, como las de barras y de fiebre que dije anteriormente. Otros dicen que lo dice ella, no tengo muy claro, lo averiguaré luego. Pero gracias a estos gráficos ella logró demostrar a las autoridades de esa época esta relación, la relación respecto a la cantidad de muertes con las malas condiciones de higiene. Entonces evidenció como si hubiesen tenido unas condiciones mejores de higiene, no hubiese habido tantos muertos. Y esto quedó para la historia porque gracias a este trabajo de ella y a cómo lo logró demostrar, visualizándolo, logrando que las autoridades comprendieran lo que ella quería decir, porque si no, no lo hubieran podido entender, y hayan tomado una decisión respecto a estos gráficos, que fue la gran reforma sanitaria que tuvo Londres y que también se dio en otros países. La marcha napoleónica de Charles Minard. En realidad este ejemplo nosotros no nos vamos a detener mucho, ahí puse unos datos que ya lo vimos en la clase anterior, porque lo vimos justamente en la clase anterior. Pero para este marco histórico vale la pena traerlo de nuevo como ejemplo porque nos sirve para comparar con el siguiente. Una cosa clara, Minard para hacer este gráfico se basó en datos. Los datos que él consiguió ya estaban en libros de historia y muchos años antes de que él hiciera este gráfico. Y él lo que hizo fue tomarlos y cruzarlos y visualizar la información, ¿tá? Que estaba escrita en texto corrido. Pero los datos estaban, o sea, no había ninguna ciencia. En este caso, el mapa del cólera de John Snow, que era un epidemiólogo también, él descubrió, digamos, datos nuevos. Acá el tema es la producción de datos. Minard, como dije recién, ya tenía datos. En este caso, él tuvo que encontrar una información que sospechaba que existía, pero para esa información, para encontrarla, se basó en esta visualización que le sirvió solamente para él. John Snow era el padre de la infectología moderna y se considera, de alguna manera, uno de los iniciadores de la infografía. Él era un médico de Londres que participó y trabajó mucho en la epidemia del cólera en ese momento. Y él, en ese momento, en Londres, consideraba que el cólera existía mejor dicho, se transmitía, porque había una epidemia grande en ese momento, por los vapores que soltaban los cuerpos muertos de cóleras anteriormente, que estaban tirados por algunos lugares, y que se contaminaba también como por el aire. Él, que era epidemiólogo y era médico, y obviamente trabajaba en esto ya hace muchos años, tenía como la intuición o entendía que eso no era así. Entonces, para corroborar esa intuición, decidió tomar el mapa de Londres y empezar a recorrerlo, casa por casa, ¿no? Acá ven el mapa, y fue anotando las muertes que habían en cada hogar. Los puntitos negros son las muertes, ¿verdad? Acá tienen un zoom más grande. Estos puntitos negros, él entendía que estaban concentrados alrededor de la bomba. Acá donde le estoy señalando está la bomba de agua. La población tomaba agua de esta bomba, ¿no? Tenían que ir a buscar esta bomba agua y llevársela para su casa. Y él entendía que, mejor dicho, una parte de su intuición era que el cólera se transmitía por las aguas contaminadas. Entonces empieza a notar las muertes que hay y se da cuenta que las muertes están concentradas alrededor de esta bomba. Lo que le llama la atención es cómo
a medida que nos vamos alejando de la bomba, esto que les señalo más acá, hay algunas muertes, pocas, pero hay. Pero estas zonas también tenían su bomba. Entonces, para corroborar, seguir corroborando su intuición, decide ir a las casas acá lejos de la bomba principal y corrobora que estas personas de alguna manera tenían contacto con esta bomba central, ¿verdad? Porque alguna gente trabajaba acá cerca, entonces en el recorrido tomaba agua, sacaba agua de esa bomba, o porque tenían hijos que iban a la escuela que estaba por acá y de alguna manera pasaban y lo mismo, sacaban agua o tomaban de la bomba. Y también cerca de la bomba principal había una cervecería y había como un hogar de ancianos, y que no había ninguna muerte, va al hogar de ancianos y corrobora que ellos mismos tenían una bomba suya. Y en el caso de la cerveza, no había ninguna muerte, que también estaba cerca de la bomba principal, y asume que, tomarían solamente cerveza. Entonces, ¿qué hace él acá? Descubre, de alguna manera, o sea, produce un conocimiento. ¿Por qué? Porque después de ese relevo y entender la relación de las muertes y los lugares respecto a la bomba, hace cerrar la bomba. Y una vez que hace cerrar la bomba, la epidemia se detiene, las muertes empiezan a parar. Entonces, eso les sirve para corroborar su conjetura, más allá que después se hacen otros estudios respecto a la contaminación del agua, pero bueno, su intuición fue dada por este mapa, o sea, él tuvo que visualizar las muertes en un mapa, entender cómo se comportaban estas muertes alrededor de una bomba y cómo se comportaban las muertes que estaban, digamos, en la periferia de ese barrio que tenían otras bombas, para entender que sí, que cabía la probabilidad de que la contaminación viniera de la bomba principal, porque el agua estaba contaminada, entonces es que la hace cerrar y las muertes se... Bueno, es como la gran diferencia, como le decía, con el mapa, con el ejemplo anterior de Minar, ¿no? Minar se basó en gráficos que a su vez ya habían sido diseñados por Playfair, o Playfair, no sé cómo se dice, pero se basó en información que ya tenía, ¿no? Que de alguna manera es lo que están haciendo ustedes ahora en este momento. Cruza información y hace entender procesos. Florence Nightingale, la enfermera, pasó lo mismo, pero si ese cruce no se hubiese dado cierta información o conocimiento, no se hubiese entendido. En este caso, la visualización de información sirve para conocer algo nuevo, para producir de alguna manera un conocimiento nuevo que hace también tomar alguna acción o alguna decisión respecto a eso. Bueno, este es otro caso que visualmente es similar al de Jon Snow, ¿no? Esto es un libro que hace una periodista argentina por el caso Espeleta. El libro se llama 132.000 voltios. Y lo que cuenta este libro es como en esta localidad, y acá lo pueden ver muy bien, el mapa sitúa provincia de Buenos Aires, la localidad de Espeleta la marca acá abajo, y explica, visualiza cómo en este barrio agregaron torres eléctricas al lugar, ¿verdad? Y era obvio que las torres eléctricas iban a provocar radiaciones, lo cual iban a provocar enfermedades en el barrio, y así fue. A partir de que pusieron las radios eléctricas, las torres eléctricas, si dije radio me corrijo, las torres eléctricas, la gente empezó a enfermarse hasta que en un momento empezaron a morirse, ¿no? Y como ven en esa doble página, se marca, en este caso, la torre, y se marca en rojo las muertes y se marca en negro las personas que están enfermas de cáncer.
¿verdad? Este libro de esta periodista usa dos recursos básicos, ¿no? Clásicos de la infografía, que tiene que ver el trabajo, el mapa, ¿verdad? Y después la fotografía, en este caso. Las fotografías, que lo que hace es darle más realidad a la cruel realidad, ¿no? Donde muestran las personas directamente que cómo fueron afectadas respecto a, por las enfermedades causadas por las torres eléctricas. E inclusive creo que este libro, que tiene páginas en color negro, son para indicar las personas directamente que fallecieron. Más allá de la historia y lo interesante de esto y de la visualización de información, lo importante es entender o comparar con el caso de Jon Snow, porque Jon Snow, como lo explicamos, lo que hizo fue, a partir de un mapa que lo elaboró él, y obviamente visualmente era muy precario, pero no viene al caso la precariedad del diseño ni nada por el estilo. Él se valió de visualizar cierta información para poder corroborar una conjetura. En este caso no, en este caso la periodista lo que hizo fue visualizar una información para denunciar. Y acá estamos hablando del objetivo. Depende del objetivo cómo las cosas cambian. Y esta es la gran diferencia. En uno corrobora algo, en uno produce un conocimiento, y en este caso el conocimiento ya estaba, pero se vale de las herramientas infográficas para poner sobre la mesa una situación. Hans Rowlings, considerado uno de los gurús de la estadística, y docente de la universidad, y él sostiene que en Suecia, por más primermundistas que sean, los jóvenes, al momento de hablar del tercer mundo, no tienen ni idea de nada. De hecho, piensan que andamos de taparrabo casi, o sea, no tienen ni idea ni cómo somos ni cómo vivimos. Y entonces, desde esta base, él se pone, y siendo estadista, a juntar información, ¿verdad? Y tiene una web, que es la que está ahí arriba, gapminder.org, donde tiene mucha información del planeta. Pero ¿qué hizo con esa información? Decidió cruzarla, decidió generar gráficos de este estilo, que ahora lo vamos a ver, para poner todo el conocimiento que hay de nuestro planeta al servicio de la gente, y con el objetivo de que la gente no sea tan ignorante, que la gente entienda, que las personas que entiendan los procesos, las situaciones y cómo se ha desarrollado el mundo y por qué las cosas están como están, ¿verdad? Y entonces, con esa premisa, hace esta web, que es buenísima, y ahora le voy a mostrar el video de la evolución de los 200 países en 200 años. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it?
all countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe. And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, eh? Bueno, qué intensidad, ¿no? Él es Hans Rosling, y bueno, tal cual como él termina el video, creo que está clarísimo. Él lo que hace es un cruce de información donde despeja de alguna manera la idea de que obviamente podemos estar en estos 200 años todos hemos ido por la línea del crecimiento y que vamos a seguir así y bueno, y que es posible, ¿no? Y cómo desglosa también esto de relacionar los diferentes lugares específicos de un país y no el país por completo. O sea, cómo hay como que entender las cosas también por separado. Si entran a la web de Guy Mander que dice ahí, van a ver que hay millones, pero millones de gráficas de este tipo. No con este video, porque acá lo que él combina es realidad aumentada, que de hecho fue uno de los primeros que hizo todo esto, y también que hizo esto de juntar como mucha información, esta pasión por lo que tiene respecto a la información, y bueno, es estadista loco, y empezar a poner la información a disposición del público, que es lo que es el objetivo inicial que les conté anteriormente. Él decía, bueno, nada, hay mucha información que la gente lo tiene que saber y nosotros tenemos que poder visualizarla para visibilizarla de alguna manera, para que la gente tenga más conocimiento respecto al mundo y a la evolución del mismo. Así que bueno, no dejen de entrar ahí a
Gad Mander, que es, nada, hay cosas increíbles, y también buscar conferencias en YouTube de esta persona. Bueno, acá llegamos a... Ay, no se corre esto. Ahí. Acá llegamos al caso del Challenger de Edward Tufte. Edward Tufte, que está, la biografía creo que está en aulas. Es un profesor emérito de la Universidad de Yale, o no sé cómo se dice. Es un teórico del diseño de información. Tiene varios libros dedicados al diseño de información. Y a ver, en esos libros él cuenta varios casos, profundiza sobre el diseño de información, y este es un caso muy interesante, que es el del Challenger. El caso del Challenger fue el cohete que envió, que hizo despegar la NASA en el año 1986 y que explotó, y que, bueno, tuvo una gran repercusión a nivel mundial por todo lo que eso causó. Y bueno, pero el tema fue que ¿por qué explotó este cohete? Porque había una relación. Los cohetes tienen unos anillos, por eso dice ahí The Rings, en un momento creo que habla de los anillos, después sí, la historia de los anillos, la temperatura de los anillos del cohete, que explotaron, porque los científicos habían hecho muchísimas pruebas antes del lanzamiento, imagínense, en el 1986, y en las pruebas se evidenció que los anillos iban a funcionar mal, se iban a romper si las temperaturas eran muy bajas. Entonces, de acuerdo a las temperaturas en ese momento que había, es como el material de los anillos se comportaba. Entonces, cuanto a menor grado había, más frío hacía, digamos, los anillos más se rompían, y bueno, y había una probabilidad de que fuera un fracaso el lanzamiento del cohete, ¿no? Entonces llegó el día que tenía que despegar esa prueba, que fue el 27 de enero de 1986, 27 de enero, pleno invierno total en Estados Unidos, y los científicos le habían dado a las autoridades, digamos, de la NASA, les habían dejado este papelito que ven ahí, acá, con las recomendaciones respecto al lanzamiento del cohete, ¿no? Las recomendaciones eran como muy claras para los científicos que lo habían realizado, y en esas tablitas mostraban una relación respecto a las temperaturas y el comportamiento de los anillos, lo que se podía concluir que no recomendaban el despegue del cohete, porque era muy probable que pasara lo que terminó pasando. Y entonces, nada, esa hojita, eso que están viendo ahí, nadie lo vio. O sea, lo vieron, pero nadie le dio la importancia que le tenían que haber dado. Y bueno, y así fue. Entonces, esto obviamente terminó en tribunales, y obviamente tuvo como un análisis, dice Tufte, un análisis desde el lado político, desde el lado social, desde el lado económico. Fue un caso que se analizó desde todas esas aristas. Y bueno, pero lo que llama la atención, y por eso lo traemos como ejemplo también, es que también fue analizado desde el diseño de visualización de información. Ahí nos compete el tema. Entonces, bueno, de hecho se analiza, o sea, Tufte lo analiza después en su libro, ¿no? Pero así como tuvo este análisis económico, político y social, se analiza desde el diseño de información, y de hecho en pleno juicio se evidencia, se contrasta, se trata de probar qué pasaba con ese papelito tan infame que le dejaron los científicos a las autoridades de la NASA, ¿no? Ese papelito que no sirvió para nada, porque primero no era claro, no era claro respecto a la información, respecto a la legibilidad, y no era claro respecto a la poca entidad que puede tener una hojita de papel escrita con unos numeritos relacionado con el lanzamiento de un cohete, con todo lo que eso conllevaba, digamos. Entonces, hasta
gente experta y relacionada al tema, inclusive empezaron a probar visualización de informaciones y empezaron a cuestionar si ese papelito hubiese sido visualizado de otra manera, ¿no? Como esa lista que está acá, que ven ahí, ya escrita de un poco de una manera un poco más formal, pero porque fue escrito a máquina, seguramente en computadora, y donde acá ya empiezan a aparecer como unas referencias, pero lo que hace Edward Tufte es cuestionar que esto tampoco hubiera servido, porque tampoco era una información clara que se pudiera visualizar rápidamente la relación, porque lo que costó relacionar en las pruebas que hicieron o demostrar fue la relación que había en las temperaturas bajas con los anillos, que era lo más importante, era el meollo del asunto, era que visualmente uno tuviera que entender, no, estamos en invierno, a esta temperatura, el cohete no puede despegar porque se hicieron estas pruebas, estas pruebas y estas pruebas. Y eso no quedó visualizado y no quedó claro. Por eso el cohete terminó despegando. Acá son otras pruebas que presenta Edward Tufte, que no hechas por él, sino analizadas, porque son estos expertos que lo pusieron ante los tribunales de, bueno, ¿qué pasa si hubieran hecho estos diseños, ¿no? Donde se hubiesen puesto los cohetes al lado y, bueno, como verán las temperaturas en cada cohete. Acá hay otra parte donde aparecen ya con más referencia. Lo que dice Tufte, más allá de entrar en detalles específicos, es que tampoco hubiera servido esto, porque visualmente uno no entiende rápidamente esta relación que les acabo de mencionar, que era lo que ellos tenían que hacerlo entender rápido. Después, recién acá, en este otro ejemplo, Tufte dice, bueno, acá recién se podría haber entendido un poco más respecto a las temperaturas y a la cantidad de cohetes fallados, ¿verdad? En relación a la línea de las temperaturas a medida que iba disminuyendo, pero tampoco era bueno porque no tenía referencia y porque otra cosa que agrega Tufte también es hasta la analogía de haber usado cohetes tampoco hubiese sido necesaria para un público que sabían que estaban hablando de cohetes, que las pruebas estaban hechas con cohetes, entonces tenía que haber pensado más cómo tendría que haber sido esa visualización de la situación que ellos querían plantear y que hubieran logrado evitar el lanzamiento del cohete. Hasta se mostró en un momento en los tribunales, además de ejemplos de visualización de información que se propusieron para entender y para discutir por qué hubiese sido importante visualizar eso, porque hubiera evitado el desastre. Hasta un científico hizo un experimento mismo en tribunales con un vaso de agua, con la temperatura y con un mini cohete, ¿no? Donde mostró, hizo una prueba experimental donde mostró delante del juez y de todos cómo el frío del agua podía alterar en ese caso ese mini cohete que usaba los materiales del cohete y por qué hasta eso. Hasta se hizo una prueba experimental que Tufte inclusive también agrega eso jamás hubiera servido porque ¿qué puede probar un experimento en un tribunal con un vaso de agua, hielo y no sé qué materiales relacionados a cómo se comporta un cohete en la vida real con bajas temperaturas reales y bueno, con todo lo que eso implica? Tufte digamos que defenestró todo lo que se habla, pero más allá de eso, acá lo que queremos dejar en claro es la importancia de la visualización de información para la toma de decisiones. Esto lo hablamos en unos ejemplos anteriores. ¿Qué pasó con la toma de decisiones? Lo hablamos también en los otros teóricos y lo seguiremos hablando más adelante. Lo importante del diseño de información o de la visualización de información y después de la infografía, que es algo más complejo, para la toma de decisiones. Es importante, o sea, acá lo que se cuestionó, lo que se habló, lo que se puso en evidencia fue que si esto se hubiese visualizado de otra manera, seguramente el lanzamiento no hubiese salido, no hubiese existido y se hubiese evitado lo que pasó, ¿no? Y la otra cuestión es también, y acá está bueno porque se relaciona con el mapa de Mercator, es que
la visualización no viene sirve para las tomas de decisiones, pero no viene a ayudar o a colaborar con los problemas políticos, sociales, económicos, ¿verdad? Las cosas políticas, sociales y económicas se resuelven en ese ámbito, no se resuelven en el otro. Si hay una intención en que esto, si había una intención oculta que esto hubiese pasado, como de alguna manera la intención de Mercator, en realidad no era de Mercator específicamente, pero sí de las autoridades, de que el mapa se tenía que seguir usando por tal razón, y bueno, son los que mandan, es así, y la visualización de información, o sea, haciendo como un contraste, ¿no?, respecto a Mercator, que estamos hablando del siglo XVI, XVII, y esto que es del pleno siglo XX, la situación es la misma, o sea, eso no viene a solucionar esos problemas. Lo que viene la visualización de información es como una valijita de herramientas que nos permite hoy poder entender, como lo dijimos ya 400 veces, los procesos, las situaciones, tomar decisiones, etc. Y después lo otro importante que hay que aclarar y que hay que entender de este ejemplo es el público. En un momento, Taste, creo que se lo dije, decía que hasta era innecesario haber usado la analogía con los cohetes porque se estaba hablando, porque no aportaba nada, no sé si confundía, sino porque no sumaba absolutamente nada para un grupo de personas que se entendía que estaban hablando de cohetes y que estaban hablando de este tema, ¿no?, que todos manejaban el mismo código. Entonces pensar las competencias del público era necesario, o sea, si nos vamos a este ejemplo, más allá de que no usar la analogía del cohete, si nos vamos a este ejemplo, esto que lo hicieron los ingenieros, ¿no pensaron en las competencias de alguna manera de los directivos? ¿Qué competencias tenían como para poder entender eso rápidamente? Bueno, nada, tener muy claro al público que nos dirigimos y las competencias del mismo para entender dónde vamos a hacer hincapié. Entonces, con esto cierro en estas conclusiones. Contenido, intención y público. El contenido es lo que tienen que editar, es lo que tienen que pensar, es lo que tienen que hacer, es lo que tienen que filtrar, es lo que tienen que analizar, recabar, cruzar. La intención, ¿qué quiero yo? Tenemos el Challenger, que es el análisis de Edward Tufte, que lo que está diciendo es, bueno, acá la visualización de información no fue pensada y ocurrió un desastre. Si esto hubiese sido pensado, hubiésemos evitado ese problema. Tenemos el caso de Jon Snow, que es el caso en donde se produce una visualización de información para poder corroborar una conjetura y luego a partir de ahí sí tomar una decisión. El caso de Speleta en realidad lo único que hace es, como ya lo dijimos, es denunciar, o sea, el objetivo ahí es denunciar, la intención es denunciar. Hans Rowling, la intención es que la gente tenga más conocimiento de nuestro mundo y hacia dónde nos dirigimos. Pero todo esto, el contenido con la intención, tiene que estar pensado en el público. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Eso no nos podemos olvidar jamás, y depende de a quién nos estamos dirigiendo serán aquellas decisiones de contenido y aquellas decisiones gráficas que ayudarán y reforzarán las competencias del público para la comprensión de lo que ustedes quieren transmitir. Conclusiones. Siempre estuvimos ahí, no nos olvidemos, nosotros, tanto a través de los modos de leer como los modos de recordar y razonar. Cómo la forma en que los datos son presentados es relevante para generar la relación en conjunto, la relación con el conjunto general del conocimiento. Esto ya lo hemos dicho, o sea, cómo el conocimiento se puede entender si nosotros pensamos cómo esos datos se van a cruzar o de qué manera se van a relacionar. Eso es importantísimo. Los diseñadores tenemos que ocuparnos de que la información llegue clara, tenemos que transformarlo en un hecho visible y jerárquicamente ordenado, y así volver la información más cercana y accesible a sus receptores. El hecho de que nosotros no seamos quienes seleccionamos la información nos convierte esa acción en algo neutro. No es así, al contrario, nosotros al diseñar los modos de acceso a la información, nosotros estamos diseñando los modos de lectura. Bueno, muchas gracias.